Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Recuerde que estamos aquí para animarnos unos a otros. A mí me alegra verles, me animan y ustedes me animan con esas palabras de apoyo. ¿Cuántas palabras creen ustedes, hermanos, que nosotros hablamos por día, desde que nos levantamos? ¿Cuántas palabras creen ustedes que por día salen de nuestra boca? Bueno, no tenemos que adivinar, se estima, según los estudiosos, dicen que en promedio, esto va a depender de muchas cosas, pero en promedio una persona habla 60,000 palabras por día. Dicen los estudiosos, los que sacan encuestas y todo, dicen que las mujeres pueden hablar el doble de eso. Yo no he hecho ningún estudio, pero puedo mover la cabeza y afirmar que es cierto. Las mujeres hablan más que los hombres. Y en una ocasión una mujer dijo, sí, nosotros hablamos más que ustedes los hombres porque tenemos que repetir todo. Tenemos que decir 2 o 3 veces la misma cosa a nuestro esposo o a nuestros hijos. Se la tenemos que decir 2 o 3, por eso es que hablamos tanto. ¿Cierto? Pero en esta mañana vamos a dejar un poco de lado los estudios y lo que dicen las estadísticas, porque mucho se habla o mucho se hacen estudios acerca de cuántas palabras hablamos por día, pero se han hecho casi nada de estudios acerca de cuántas palabras nosotros escuchamos. ¿Me sigue? ¿Cuántas palabras de esas que hablamos nosotros realmente escuchamos? ¿O a cuántas de esas palabras nosotros prestamos atención? De nuevo, puede ser que nuestra esposa nos esté hablando y nosotros estemos en el periódico o estemos en las redes sociales. Y nuestra esposa nos puede, pero le estoy hablando, présteme atención. Y la mayoría de los varones dicen, pero yo presto atención con los oídos, no con la vista, ¿verdad? No es necesario que le esté mirando. Eso es una gran mentira. La gran parte de esas conversaciones que tenemos, no estamos prestando atención. Estamos oyendo, pero no estamos escuchando. La palabra de Dios, amados, perdón, la palabra de Dios es muy clara en decirnos que nosotros somos tan responsables por lo que hablamos, por lo que sale de nuestra boca, y tan responsables somos también de lo que escuchamos. Es por eso que pretendo tener 2 lecciones, una el día de hoy y la siguiente será la próxima semana. El día de hoy vamos a estar hablando, vamos a estar enfocándonos acerca de la importancia de escuchar. Porque en el libro de Proverbios, hoy vamos a hacer un estudio de Proverbios, en Proverbios se nos habla acerca de la importancia del tipo de conversaciones que estamos teniendo. Y específicamente, Proverbios nos habla acerca de que debemos tener cuidado de lo que escuchamos. No solo hablar sabiamente, sino de prestar atención a lo que nosotros escuchamos. Proverbios utiliza frases o palabras como prestar atención, inclinar el oído, poner oído atento a. Creo que todos, si somos conscientes, podemos estar de acuerdo, hermanos, amigos, que nosotros debemos prestar mucha atención a lo que escuchamos. Hay conversaciones que nosotros no deberíamos escuchar. Hay programas de televisión que nosotros no deberíamos escuchar. Hay canciones mundanas que nosotros no deberíamos escuchar. Hay personas a las que nosotros no deberíamos escuchar.
Es decir, el libro de Proverbios, la palabra del Señor en Proverbios nos indica que nosotros en nuestras conversaciones diarias, de esas 60,000 palabras o más palabras que hablamos al día, debemos poner un filtro. ¿Sabe para qué es un filtro? ¿Para qué sirve un filtro? Los riñones son un filtro, por cierto. Filtran todas esas impurezas, todas esas cosas malas que hay o de desechos, ellos los filtran. Igualmente, cualquier filtro, nosotros constantemente cambiamos el filtro del aire acondicionado. ¿Qué pasaría si nosotros no cambiamos ese filtro? Ese filtro constantemente se va poniendo sucio, se va poniendo o llenando de impurezas. Los filtros sirven precisamente para eso, para no dejar pasar las impurezas o lo negativo. En nuestras conversaciones, nosotros necesitamos aplicar ese filtro. No todo lo que escuchamos debería ser escuchado. Así que, en primer lugar, en el día de hoy, vamos a hablar acerca de dar consejo sabio. La Biblia habla acerca del consejo sabio, pero en primer lugar, yo debo dar un consejo sabio. De eso vamos a hablar la próxima semana. Cuando alguien nos viene y nos pide un consejo, ¿cómo deberíamos nosotros dar un consejo? ¿Será que podemos ser buenos consejeros? ¿Cómo podemos ser buenos consejeros? Pero hoy no vamos a hablar acerca de cómo dar un consejo, sino de recibirlo, porque podemos estar en las dos posiciones. Cuando vienen a pedirnos un consejo o cuando somos nosotros los que necesitamos ese consejo. ¿Me sigue? Espero que estemos listos. Ya se abrocharon los cinturones. Ya vamos a despegar en esta aventura de la palabra del Señor. En primer lugar, vamos a hablar acerca de recibir un consejo sabio. Cuando nosotros necesitemos un consejo, de nuevo, vamos a estar en Proverbios. No vamos a ir a ninguna otra parte de la Biblia en esta mañana, pero sí nos vamos a mover mucho por todo el libro de Proverbios. Así que les sugiero ubicarse en Proverbios. En primer lugar, entonces, cuando nosotros estemos necesitados de recibir un consejo, asegurémonos, ¿me sigue? Asegurémonos de buscar solo un buen consejo bíblico. O sea, es cierto, las personas nos pueden dar un buen consejo. Yo creo que una de las primeras personas, si está con vida, a la cual una persona puede pedir consejo es a su madre, o a su padre, o a algún familiar. Eso está bien, hay muchas personas que saben aconsejar, pero debemos, en primer lugar, tener en cuenta que necesitamos buscar consejo bíblico. Ningún consejo, por más bueno que sea, debe estar en contra del Señor y su voluntad. Si un consejo que me da una persona está en contra de la voluntad de Dios, amados en Cristo, ese consejo jamás debe ser aceptado. Es lo que nos indica Proverbios capítulo 21 en el versículo 30. ¿Me sigue? El primer requisito, el primer filtro que debe pasar esa consejería que vamos a recibir es que ese consejo vaya de la mano de la voluntad de nuestro Dios. Todo lo que nosotros busquemos y todo lo que nosotros aceptemos como un consejo debe ser del Señor. ¿Están listos para leer? Capítulo 2 de Proverbios. Probablemente uno de los más conocidos Proverbios. En el capítulo 2 vamos a estar leyendo versículos 6 y versículo 7. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Verso 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Así que el consejo que nosotros vayamos a aceptar debe ser un consejo que venga en primer lugar del Señor. Qué hermoso es cuando uno pide un consejo y esa persona nos da ese consejo basado en la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios dice lo siguiente:
Y yo creo que basado en la palabra, usted debería hacer eso. Cualquier consejo que nosotros recibamos debe honrar al Señor. ¿Qué dice el capítulo 1, verso 7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjese, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es decir, el respeto a Dios. ¿Por qué muchos en esta vida no tienen sabiduría? Porque han rechazado, le han dado la espalda al único que nos puede dar esa sabiduría. Todo consejo debe ser fiel a la palabra de Dios. El consejo que vayamos a recibir, hermanos, debe seguir el consejo del Señor. Pero mire qué importante lo que le quiero decir en esta mañana. Ese consejo nunca debe seguir ciegamente las inclinaciones del propio corazón. En la mayoría de los casos, cuando una persona busca un consejo, ya esa persona tiene en su mente y en su corazón un pensamiento predeterminado. Ya sabe o tiene una idea de lo que quiere hacer. Y cuando busca un consejo, por lo general, esa persona lo que quiere es ver si la otra persona a la que le está pidiendo el consejo está de acuerdo con él o con ella en lo que ella está pensando. Si esa persona me dice lo que yo estoy escuchando, entonces yo tengo la razón. Ojo con esto. Porque vea lo que dice Proverbios 19, 21. Leámoslo todos juntos. Proverbios 19, versículo 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos de los pensamientos que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, tenemos la tendencia a pensar que es lo correcto, que nosotros tenemos la verdad absoluta y que lo que nosotros vamos a hacer es lo correcto. Pero en el capítulo 3 de Proverbios, versículos 5 al 7, el Señor dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No podemos, hermanos, confiar en nuestra propia opinión. No tenemos que, o no podemos, ir y pedir un consejo a alguien pensando en nuestra mente, pero lo que yo pienso es lo correcto. ¿Me sigue? Necesitamos asegurarnos que vamos a medir siempre todo consejo que nos den. Tiene esa persona que va a ir a pedir un consejo, tiene que medir, estar atento a escuchar ese consejo, pero medirlo siempre con el consejo de Dios. Si una persona me está aconsejando a mí hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios, desde ningún punto de vista, yo puedo ni debo tomar ese consejo. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que yo debo preguntarme, que nosotros debemos preguntarme es: este consejo que estoy recibiendo, este consejo que me están dando, ¿a dónde me va a llevar? Si yo obedezco este consejo y lo aplico a mi vida, ¿ese consejo me va a acercar a Dios o me va a apartar de Dios? Ese es el primer filtro, hermanos. La consejería es algo muy delicado. De hecho, hay expertos. Hay personas que se preparan, humanamente hablando, para aconsejar. Y una de las situaciones más difíciles, no sé si deba decir esto, pero agradezco a Dios que no me ha sucedido. Porque una de las situaciones más difíciles que uno como ministro o como consejero ha de enfrentar es cuando una persona viene y nos dice: me quiero suicidar. ¿Qué debo hacer? Cuando una persona le dice a usted que se quiere suicidar, eso
Porque uno no puede decir como, no, seguro está bromeando, o lo dijo solo por decirlo. Cuando estas palabras salen de la boca de una persona, usted tiene que tener mucho tacto. Tenemos que tener mucha sabiduría para aconsejar a una persona. Es por eso que esta es una de las partes más difíciles de nuestro ministerio. ¿Qué le voy a decir yo a una persona que viene y me diga, estoy cansado de mi vida, me quiero suicidar? Sé que por ley en este país, cuando una persona viene a la oficina o viene a un servicio y nos manifiesta esto, inmediatamente debemos remitirlo a un especialista. No podemos simplemente dejarlo que se vaya, que salga por ahí y se vaya. Porque si al día siguiente esa persona se suicida y en la investigación consta que vino a mí pidiendo ayuda, yo voy a tener que dar cuenta de por qué no procedí como debía. ¿Me entiendes? Esa es una situación extrema cuando alguien nos dice, me quiero morir, me voy a suicidar. Pero en muchas ocasiones vienen y nos piden consejos. ¿Qué tal que yo me tome una de esas situaciones como una broma y una persona me diga que se quiere suicidar y yo le diga, ande, hágalo? ¿Me comprende? No puedo yo ser de ese tipo de dar esa consejería. Tampoco puedo minimizar el grado de gravedad que tiene esa declaración. En el capítulo 1, versículo 15 y 16, el proverbista dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Es decir, debemos prestar atención, hermanos. Cuando alguien me dice, sí, divórciese, ya no le aguante más esto y lo otro. Digo, de ese tipo de consejería se escucha mucho. Ya no lo aguante más, usted no tiene por qué seguir aguantando. No podemos hacer eso. No podemos dar un consejo de eso sin tener un panorama de cuál es la situación. A los que me conocen saben, nunca le voy a decir a una persona, sí, divórciese. Ni tampoco le voy a decir, quédese ahí aguantando. Mi responsabilidad es predicar y anunciar lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso. Y la persona debe tomar una decisión. Yo no puedo decirle a una persona, cásese. ¿Sabe qué es lo que muchos han aconsejado? Cuando una jovencita queda embarazada, soltera, tristemente he escuchado a muchos decir que se debe de casar. ¿Por qué? ¿Por qué se debe de casar? Para tapar o para cubrir el pecado que... Eso no es un requisito para casarse. Yo no le puedo decir a una jovencita o a un jovencito, cásese porque ya quedó embarazada. Ese no es un consejo sabio. Yo debo decirle a esa señorita o a ese varoncito, cásese si está dispuesto a hacer un compromiso, porque el matrimonio es para toda la vida. Pero si usted no está enamorada, si usted no quiere hacer ese compromiso con ese individuo, no debe casarse, porque lo va a guiar a un mal matrimonio, que al final ese mal matrimonio, ¿en qué va a terminar? En un divorcio o en una vida de infidelidad y infelicidad. Un hijo no debe ser una razón para casarse, creo yo. Eso no dice la palabra de Dios. ¿Me entiende? Cada situación en la que nosotros vamos a recibir un consejo, que alguien nos diga algo, ese algo debemos pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿A dónde me va a llevar ese consejo si lo pongo en práctica en mi vida? ¿Me va a acercar a Dios o me va a alejar de Dios? Pero en segundo lugar, necesito avanzar, hermanos. Yo sé que
El tiempo es corto y me faltan 4 puntos para terminar esta lección. El segundo filtro es que nosotros debemos buscar consejo de personas con sabiduría. Cuando nosotros buscamos consejo, ¿me siguen, hermanos? Es porque intentamos o estamos buscando sabiduría. Estamos buscando un consejo para tomar una buena decisión. O sea, si yo tengo un problema de alcoholismo, ¿voy a ir a pedirle consejo a otro alcohólico para que él me aconseje sobre cómo dejar este vicio? No, yo necesito buscar personas con sabiduría probada. De nuevo, cuando buscamos un consejo, creo que andamos buscando 2 cosas. Andamos buscando conocimiento y andamos buscando sabiduría. Lea conmigo el capítulo 8, versículo 8 al 11. Proverbios 8, 8 al 11 dice: justas son todas las razones de mi boca. ¿Sabe quién está hablando en el capítulo 8 de Proverbios? Está personificada. Está hablando la sabiduría. Se lee el contexto y es como si la sabiduría nos estuviera hablando a nosotros y nos dice: justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, verso 10, y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Verso 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuando se puede desear no es de compararse con ella. Verso 12, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Palabra del Señor. Cuando nosotros buscamos un consejo, esperamos recibir un consejo que nos dé conocimiento y que nos dé un poco más de sabiduría. No hay nada más loable en un ser humano, en una persona, en un cristiano, que busque y quiera alcanzar la sabiduría, no humana, sino la sabiduría de Dios. Me sorprende en gran manera cómo en esta tierra muchos quieren ir a la U, quieren ir a la universidad y obtener su carrera. Y cuando tienen su licenciatura quieren ir por un doctorado y después por un máster y eso está bien, yo no estoy en contra de eso, para nada. Pero ¿qué es más importante? ¿La sabiduría de los hombres o la sabiduría de Dios? Escuchemos solamente a personas justas. ¿Cuál es esa persona justa? Capítulo 10, verso 14, dice: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Asegurémonos de buscar consejo en solo personas sabias, justas. No podemos, ¿me siguen, hermanos? No podemos ni debemos escuchar al mundano, no podemos escuchar al perverso, no podemos escuchar al divisivo, al infiel. Usted puede, si quiere, digo, no se lo aconsejo. Ahora que estamos hablando de consejo, no le aconsejo ir a pedir consejo a un mundano. No se lo aconsejo, porque ese consejo no creo que esté basado en la palabra de Dios. Si estamos dentro del pueblo de Dios, se supone que deberíamos buscar ese consejo dentro de nuestros hermanos en Cristo. Yo no creo que un hermano en la fe le vaya a aconsejar a usted algo indebido, pero aún así, aunque sea un hermano, usted tiene que probar la sabiduría de ese hermano. ¿Cómo la va a probar? Comparando y poniendo ese filtro con la palabra del Señor. Niéguese a escuchar calumnias, niéguese a escuchar rumores, niéguese a escuchar secretos de otra persona. Aquí sí quiero leer un poco más de Proverbios, capítulo 10, verso 18, porque este es un pecado que la mayoría de nosotros hemos cometido, que hemos fallado. Dice así: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Capítulo 11, verso 13: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel
lo guarda todo. Capítulo 17, verso 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Mis hermanos, capítulo 20, verso 19. Fíjense cómo Proverbios habla acerca del chisme. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Nunca ha encontrado usted una persona que le dice, le voy a decir algo, pero no le diga a nadie más? ¿Le ha encontrado usted a alguien así? Se lo voy a decir, que quede entre nosotros. Fíjense que la hermana Francesca, pero no le diga a nadie, que quede aquí entre nosotros. Si una persona viene a usted y le va a decir algo de otra persona, téngalo por seguro que va a ir donde otra persona a hablar algo de usted. Vea lo que dice el proverbio en el capítulo 20, 19. El que anda en chismes, le encanta descubrir el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Ha usted convivido, le ha tocado estar a la par o rodeado de alguien que es suelto de lengua? Que usted dice, es un peligro decir algo delante de esa persona. Es mejor darle un megáfono o ir usted mismo a divulgar la situación que decírselo a esa persona, porque no hay confiabilidad. ¿Le va a usted pedir un consejo a una persona así? Vamos a suponer que yo soy de este tipo. Usted sabe que yo soy el predicador, pero usted me ha escuchado hablar de otros y ese otro no está ahí. Luego usted va a venir a contarme una situación a mí, privada, de su casa, de su relación, y va usted a confiar en que yo no voy a divulgar el secreto. Analicemos si esa persona es justa. Pero me encanta el capítulo 26, verso 20 y 22. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Hermanos, necesitamos pasar ese filtro. Niéguese a escuchar calumnias. Este texto me dice a mí que sin leña se apaga el fuego. Es decir, o soy leña. ¿Cómo soy yo leña? Cuando una persona viene y me dice a mí, le necesito contar algo de Francesca, pero que quede entre nosotros. En ese momento, yo puedo ser leña, y si soy leña, le voy a decir, sí, dígame. Yo no le voy a decir a nadie, dígame. Cuando yo le digo, sí, quiero saber qué es lo que pasa con Francesca, dígame. Desde ese momento ya fui leña, para que el fuego continúe esparciéndose. Pero nosotros necesitamos dejar de ser leña. Si alguien viene a nosotros con esa característica y nos dice, le ocupo decir algo de Marta. Mira, tengo una información de Marta, pero eso es breaking news, lo último, está recién calientito. Si eso está que ya no me lo puedo callar. Si usted le dice, yo no necesito escuchar eso, además, no lo voy a escuchar. Usted detiene el fuego en ese momento, por lo menos en su vida. Porque creo que esa persona irá y buscará a otro, que otro será leña, pero no sea leña usted. Este es uno de los pecados más graves que nosotros cometemos, esparcir el chisme. Vea cómo Proverbios habla de la gravedad de ser un chismoso. ¿Cómo voy a ser yo un consejero fiel y confiable? Si cuando alguien me comenta algo en privacidad, buscando un consejo, luego que ese alguien se va, yo le voy, casi que hasta me falta publicarlo en redes sociales nada más, para que todo el mundo lo sepa. No seamos así. Escuchemos a alguien que tiene las mejores intenciones. ¿Cuál es esa persona que tiene las mejores intenciones para nosotros? Vea lo que dice el Proverbio 27:9. ¿Quién es ese alguien? El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Un buen consejo de un amigo va a ser para nosotros como un perfume, como un ungüento. ¿Cómo yo sé cuando alguien realmente está
genuinamente interesado en mi bien, cuando ese consejo es bueno, cuando ese consejo está basado en la palabra del Señor, cuando ese amigo se duele conmigo de mi situación y quiere que mi situación mejore y por eso me va a dar un buen consejo. Soy yo ese tipo de amigo para otros. Tomemos el consejo de otros para ser sabios nosotros mismos. En tercer lugar, hermano, debemos buscar consejo solo de personas con sabiduría. Pero cuando buscamos consejo, qué importante es buscar una multitud de consejos sabios. Necesitamos, hermanos, de rodearnos de personas sabias como amigos. Piense en un momento, ¿cuáles son los amigos que usted tiene? Piense en un momento. Alguien dijo una vez, muéstreme a sus amigos y yo le voy a mostrar su futuro. ¿Cuán cierta es esa declaración? Dependiendo de la calidad de personas que usted tenga como amigos, así será su futuro. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 15 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un amigo es un buen amigo cuando ese amigo me acerca más a Dios. Si ese amigo me separa de Dios, no es un buen amigo. ¿Me sigue? Un buen amigo debe ser una persona que me acerque más constantemente a Dios. Es por eso que necesitamos seleccionar personas de esa calidad, personas como amigos, que sean una compañía que me acerque más a Dios, no que me alejen de Dios. Seleccione, cuando usted vaya a pedir, cuando usted esté en una situación complicada en su vida y usted necesita un consejo, busque personas, busque varias personas, para decirlo de otra forma. ¿Por qué? Debo decirlo de esta forma, es que son muchas cosas que tengo en mi mente, pero alguien puede pensar, un buen amigo es alguien que me dice lo que yo quiero escuchar. Vamos a suponer que yo tengo un problema matrimonial y me quiero divorciar. Entonces alguien viene a pedirme a mí, voy donde mi amigo, y si mi amigo me dice lo que yo quiero escuchar, ese es mi amigo, ese es mi amigo. Él me está diciendo que me divorcie, ese es mi amigo. ¿Será ese verdaderamente un buen amigo? ¿El que nos dice lo que queremos escuchar? ¿O un buen amigo nos va a decir la verdad aunque nos duela? Escuché en una ocasión, los verdaderos amigos se hieren con la verdad, para no destruirse con la mentira. Los verdaderos amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira. Un buen amigo nos va a decir las cosas tal y como son, no necesariamente lo que queremos oír. Cuando yo digo que necesitamos buscar consejo de varias personas, es porque probablemente esta persona aquí no me dijo lo que necesitaba escuchar. Esta otra aquí me dijo algo diferente y esta aquí me dijo algo que estas dos no me dijeron. Hay que buscar consejo de varias personas y armar el rompecabezas. ¿Me sigue? Pero en cuarto lugar, necesitamos buscar consejo sabio, pero con un corazón abierto y honesto. ¿Por qué abierto y honesto, hermanos? Cuando uno decide buscar un consejo, en primer lugar necesita ser humilde. Desde el primer paso que uno da para pedir un consejo, está reconociendo que es incapaz de resolver esa situación por sí solo, por sí sola, y que necesita ayuda. Sabe que hay personas que son tan orgullosas que no piden consejo porque creen que ellos lo pueden solucionar todo y que no necesitan consejo de nadie. No, necesitamos ser humildes y reconocer
que en ocasiones hay cosas que no podemos resolver y que necesitamos ser humildes para escuchar con un oído atento lo que los demás quieren decirnos. Esa humildad requiere que en nuestro corazón, o que nuestro corazón esté en contra de pensar a nuestra manera. Proverbios 14:12 dice: caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No podemos, como dije ya hace un momento, confiar en nuestro propio corazón. Cuando uno pide consejo, necesitamos negarnos a ser cegados por la confianza de uno mismo. Tampoco podemos acercarnos a buscar un consejo buscando elogios, buscando que los demás nos exalten antes de recibir ese consejo. En último lugar, para endurecer nuestro corazón para una vida sabia, para una vida fiel al Señor. ¿Qué? A veces hay personas que se quedan, ¿qué? Van pidiendo consejo y como no escuchan lo que quieren oír, ¿qué? Eso es lo que tengo que hacer. Sí, eso es lo que dice la palabra del Señor. No, mejor voy a hacer lo que yo tenía ya pensado. No hay humildad en reconocer lo que necesitamos cambiar. Perdón. Requiere también una consideración honesta de esa sabiduría que se nos ha ofrecido. Fíjense, Proverbios 27. ¿Quiere leer conmigo un proverbio? Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mire cómo el proverbista define a esa persona que nos dice lo que necesitamos escuchar. Yo le dije hace un momento, como una frase, un dicho humano, ¿verdad? Los verdaderos amigos se hieren con la verdad. Proverbio dice: fieles son las heridas del que ama. Alguien que nos ama nos va a decir lo que no queremos oír. Pero ¿cómo describe el proverbio a esos hipócritas? Dice: importunos los besos del que aborrece. En el verso 17 ahí mismo dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Sabe cómo se afila un cuchillo? Hierro con hierro. Así se afila un cuchillo. ¿Cómo nos mejoramos nosotros? ¿Cómo nos afilamos en nuestra vida espiritual? A veces vamos a tener roces. Y eso que me dijo Kevin, es cierto. No quería escucharlo, pero me lo dijo. Y luego uno se quiere enojar con la persona, pero en el fondo uno reconoce que tiene la razón. Me lo dijo porque quiere que yo cambie, porque quiere que yo corrija. Y así es como mejoramos. En quinto y último lugar, hermanos, de nada sirve buscar consejos sabios, buscar en varias personas, añadir ese filtro del que les he hablado en esta mañana. De nada sirve buscar un consejo si en nosotros, en el interior, no está la disposición de actuar. Cuando busquemos un consejo, tengamos la voluntad de actuar. ¿A qué me refiero con eso? A aplicar al corazón la sabiduría celestial que hemos recibido. Es decir, si hemos pedido un consejo y alguien nos dio un consejo, lo comparamos con la palabra de Dios y la palabra de Dios está de acuerdo con ese consejo, ¿qué debo hacer yo? Ponerlo a trabajar, ponerme a actuar en las cosas que yo necesito cambiar. Considere los planes y pasos apropiados para que esa situación cambie. Confiese el mal sin justificarlo. En el capítulo 28, verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe? Hay hogares que no prosperan.
Hay congregaciones que no prosperan. ¿Por qué? Por los pecados ocultos. Eso le sucedió a Acán. Llevó la maldición al pueblo de Israel. Cogió los tesoros que no debía, que Dios había prohibido, los enterró debajo de su tienda y estaba el anatema escondido. Y él dijo, nadie se va a dar cuenta. Y Dios se dio cuenta. ¿Será, hermanos, que necesitamos sacar eso? Vea lo que dice el proverbio. Necesitamos confesar esos pecados para que haya prosperidad. Confesarlo delante de Dios. Porque si no los confesamos, es muy probablemente que no tendremos la bendición del Señor. Oramos al respecto. Cuando alguien nos da un consejo que va de la mano de Dios, qué importante es decirle al Señor, Señor, ayúdame a cambiar esto, a corregir esta situación. Con respecto a este particular, hay mucho que hablar, muchísimo de qué hablar, y el tiempo es poco. Para terminar en esta mañana, cuando usted necesite un consejo, trate de aplicar lo que le he aconsejado en esta mañana. Busque consejo de personas con sabiduría. Con mucho cuidado reciba ese consejo, luego páselo por el filtro de la palabra del Señor. Decida por usted mismo si es un consejo sabio que lo acercará al Señor. Y si es así, ore al Padre Celestial para que le ayude a tomar acción. Necesitamos todos juntos recibir el consejo del cielo con respecto a la salvación de nuestro pecado. ¿Qué es lo que nos aconseja el Señor? ¿Cuál es el consejo de Dios si hemos llevado una vida de pecado, si estamos todavía en pecado? El Señor nos aconseja a creer en su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. El Señor nos aconseja también a arrepentirnos de nuestros pecados. Nos aconseja confesar públicamente que Jesús es nuestro Salvador. Y nos aconseja también bajar a las aguas del bautismo. Aunque a muchas personas hoy en día no les guste esta enseñanza, hay que decirlo, es bíblica. El bautismo es parte del plan de salvación de Dios. Dios nos aconseja, ¿quieres recibir salvación? ¿Quieres ser perdonado de tus pecados? Baja a las aguas del bautismo y después vive una vida fiel a mí, y yo te daré la corona de vida. ¿A quienes? Los que perseveren hasta el final. Un tema complicado, lo sé, hermano, difícil, la consejería. Todos, sin excepción, necesitamos ser buenos consejeros. Y para ser buenos consejeros, necesitamos estar empapados, llenos de la palabra del Señor, para que podamos adquirir esa sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Del temor de Jehová. Que el Señor nos ayude a todos a ser buenos. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.